Presidente López Obrador se refirió a Xóchitl Gálvez, hizo ahí un chiste, un chistorete, ¿no? Donde todos rieron porque dijo, pues, de denuncias, no, que él no va a presentar, que más bien habría que preguntarle a la senadora Xóchitl Gálvez, que es la que sabe presentar y presenta muchas denuncias. Xóchitl, pues, ¿cuántas has presentado? Muy buenas noches. Buenas noches, Elisa, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. 32 denuncias. ¿32? ¿En cuánto tiempo? Sí. ¿De cuándo a cuándo? Le di 1 año y medio del beneficio de la duda. Y pues la verdad es que pues cuando salieron las casas de Manuel Bartlett y cuando vino la pandemia y el hijo de Manuel Bartlett quiso venderle ventiladores a 3 veces el valor al Seguro Social, pues ahí empezaron las denuncias cuando murieron 137 personas en Tlahuilpan quemadas porque nadie hizo nada por negligencia, así como lo que acaba de pasar en Ciudad Juárez en la estación migratoria, que hubo negligencia. Pues en Tula, en Tlahuilpan también he presentado denuncias por la casa gris de su hijo, José Ramón, que se fue a vivir a Houston, pero esa la presenté en Estados Unidos. Y no fue nada sencillo aprender a hacer una denuncia en Estados Unidos, Elisa. Caray. Oye, y a ver, y de todas estas, ¿alguna le han dado seguimiento? Bueno, aquí en México es la primera pregunta, ¿y qué ha pasado con la de Estados Unidos? Pues yo no sé si José Ramón vive aquí en la Ciudad de México por mi culpa, porque allá el conflicto de interés en Estados Unidos es muy penado. O sea, a las empresas de Estados Unidos que no declaren conflicto de interés, que fue el caso de Baker Hughes, que tenía contratos millonarios con Pemex, y en la casa de un alto directivo vivía José Ramón, eso es un delito que se castiga muy fuerte, porque se puede presumir intento de soborno a la autoridad. La de Segalmex creo que es la única que sí ha tenido un seguimiento muy claro, pero Nacho Valle, que es el titular de Segalmex, pues en lugar de estar procesado, está en la Secretaría de Gobernación resguardado. Y el presidente dice que pues Nacho Valle no tiene nada que ver porque pues él es muy buena persona y unos periodistas lo engañaron. Entonces, pasó algo con las 15 personas que murieron con heparina contaminada en el hospital de Pemex. Sí, o sea, recuerdo. Un funcionario rellenó frascos y se murieron 15 personas por heparina contaminada, pero esa persona salió de la cárcel. Entonces, ahí van muchas del hermano, de la cuñada, pues no han tenido seguimiento, pero yo espero que algún día sí. Sí. Oye, Xóchitl, y bueno, hemos también dado seguimiento a estos casos, a las investigaciones periodísticas, a todo este tema. Pero ahora mi pregunta es, ¿no se está quemando la oposición al defender a quienes están acusados de formar parte del llamado cártel inmobiliario, a los panistas que está acusando? Es la Ciudad de México, ¿verdad? Es Fiscalía de Ciudad de Benito México. Juárez. Benito Juárez. Pero lo lleva la fiscal de la Ciudad de México, ¿no? Los casos. ¿No se van a quemar con fuego, Xóchitl, al andar defendiendo? A mí me parece que la corrupción se debe de investigar y castigar, trátese de quien se trate. Yo conocí muy de cerca la corrupción inmobiliaria de Miguel Hidalgo. Dejé vinculada a proceso a Rex N, que tenía 3 edificios similares a los que han denunciado en Benito Juárez. Creo que la Fiscalía no debería de hacer uso político de esta investigación, exhibir al empresario. Si tiene pruebas contundentes, pues que las presente ante un juez. Yo siempre confiaré en la justicia. Yo diría que sea un juez el que determine si esta persona es culpable o inocente, pero pareciera que se busca hacer un linchamiento. Yo puedo hablar de mi persona. Nunca en la vida he hecho un acto de corrupción. No hay un empresario que pueda decir que me dio un moche en la Miguel Hidalgo. Cuando fui funcionaria federal, no hay un gobernador que diga que hizo negocios conmigo y manejé cientos de millones de pesos. Yo puedo hablar de mi persona, que siempre he combatido de manera frontal a la corrupción. Yo estuve en ese evento ayer
Primero porque era un evento del bloque opositor, no fui a dar un cheque en blanco a nadie, si lo quiero decir claramente, y sí me parece un exceso que la Fiscalía de la Ciudad de México intervenga las llamadas de manera indebida a Santiago Taboada. O sea, que lo acusen de secuestro para tener acceso a sus llamadas telefónicas. A mí eso sí me parece un exceso. Pero si la Fiscalía tiene elementos, pues que los presente ante un juez y no ante los medios de comunicación. Y Xóchitl, bueno, nos lo estás diciendo, yo no he cometido actos de corrupción. ¿Sigues puesta para la candidatura de la Ciudad de México, a la jefatura de la Ciudad de México, e incluso a ser investigada de pe a pa, porque se va a poner esto interesante, está muy intenso todo, ¿no? A mí ya me han investigado muchas veces. Cuando quise ser candidata a gobernadora de Hidalgo, me esculcaron hasta debajo de la mesa. Seguramente cuando salí de la delegación Miguel Hidalgo, que entró Morena a gobernar, seguramente revisaron mis expedientes inmobiliarios, pero en lugar de que yo autorizara edificios ilegales, demolí 15 inmuebles. Dejé en proceso más de 50 inmuebles que estaban observados. Por cierto, varios de ellos acabaron siendo construidos, no sé bajo qué mecanismo. Por ejemplo, Gutenberg 126, yo lo había dejado vinculado a proceso, se había logrado la demolición, y hoy veo que el señor Rex N se salió con la suya y puso los departamentos que quería poner. Entonces, en ese sentido, yo vivía en las lomas de Chapultepec cuando llegué al gobierno federal, y hoy vivo en la colonia Reforma Social. Entonces, a mí no me pueden decir que caí para arriba, más bien he caído para abajo, porque he descuidado un poco el negocio. Afortunadamente mi hija ya está en él, pero no tengo miedo, sé de qué estoy hecha. Me pueden inventar historias, pero creo que el presidente me conoce, él fue a mi tierra, yo lo recibí en mi tierra, conozco a Claudia, y Claudia sabe que puedo ser una mujer brava, entrona, pero corrupta no lo soy. Y lo sabe la doctora Claudia, porque ese tema lo platicamos en varias ocasiones, ella y yo, de que lo que había podrido a este país era la corrupción. Oye, y además sabes presentar denuncias, Xóchitl, en México y en Estados Unidos. Bueno, decirle al presidente que no solo sé presentar, no solo tengo la capacidad de presentar denuncias, tengo la capacidad de resolver el tema del agua de esta ciudad, del tema de la movilidad. Yo sí le daría mantenimiento al metro, yo no haría ese apuntalamiento todo endeble que han hecho en la estación Pantitlán. Yo sé generar empleo, porque soy empresaria, le entiendo a los negocios, pero sobre todo sé usar la tecnología y la inteligencia artificial para resolver muchos problemas de la ciudad y apostarle a los expedientes digitales para que se acabe la corrupción inmobiliaria. Xóchitl, muchísimas gracias. Sigamos en contacto. Vienen momentos muy, muy interesantes. Así es que te agradezco, como siempre, que nos acompañes en este espacio. Buenas noches, Xóchitl. Gracias, Elisa. Buenas noches a ti y a todo tu auditorio.